Firma, jefa del servicio de clínica médica en el Hospital Fiorito. Y bueno, hoy tenemos el gusto de presentar un caso clínico nuestro del servicio. Y bueno, van a estar a cargo de nuestra residente, Alejandro Ordóñez, residente del 4º año, Florencia Lofeudo, residente del 3er año, y Tomás Busquet, residente del 1er año. ¿Sí? Bueno, muchas gracias y comenzamos. Hola, ¿cómo están? Buenas noches, mi nombre es Alejandro Ordóñez, como dijo recién la doc, yo soy residente del 4º año. El caso clínico que les venimos a presentar el día de hoy, más que nada lo traemos a colación porque nos resultó interesante la patología, en cuanto a que es una patología bastante rara de ver y por el reto que representó para nosotros llegar al diagnóstico de la misma. Empezando a presentar el caso clínico, es un paciente masculino de 40 años de edad que tenía antecedentes de hipertensión arterial, que como medicación recibía enalapril, 5 miligramos cada 12 horas, diabético de tipo 2, no insulino requiriente, que estaba medicado con metformina 850 miligramos al día y tabaquista activo de 27 paquetes año. El cuadro clínico de nuestro paciente arrancó en el hospital de Ezeiza en mayo del 2025 por un cuadro que fue interpretado en dicho momento como un brote psicótico. En este hospital recibió como medicación lorazepam, haloperidol, levomepromacina y tivalproato de sodio. Fue recibido por vía intramuscular y endovenosa dicha medicación. Luego, desde este hospital fue derivado a una clínica privada de Banfield, que es especialista en enfermedades psiquiátricas, en la que recibió risperidona y olanzapina. Luego de estar en este centro, lo recibimos en nuestro hospital con un cuadro caracterizado por fiebre de 38,5 grados centígrados, asociado a alteración del sensorio, con episodios de alteración psicomotriz, y la verdad que no supieron referir los médicos que lo trajeron de cuánto tiempo evolución era este cuadro. Bien. Al examen físico, nuestro paciente tenía una facies inexpresiva, signos marcados de deshidratación, sudoración profusa, tenía una apertura ocular espontánea con pupilas isocóricas y reactivas a la luz, además tenía un nistagmus horizontal, presentaba a su vez mutismo, cuando al revisarlo no obedecía órdenes y presentaba unas mioplonías que eran a predominio de los miembros, y también no nos fue la verdad que es muy fácil revisar si tenía algún foco neurológico agudo, porque el paciente al no obedecer órdenes y al presentar esta alteración motora, como que era de difícil valoración el foco neurológico. Tampoco nos aparentaba que tuviera signos de irritación meningia. Ahí está el video del paciente en ese momento, le tengo que tapar los ojos. En cuanto al laboratorio de ingreso, destacaba como positivo una hemoglobina de 16,8, un hematocrito de 51,4, tenía falla renal con una urea de 155 y una creatinina de 2,65, las transaminasas también elevadas con una GOT de 263 y una GTP de 100, con una LDH marcadamente elevada de 901, eritrosedimentación de 35, con una PCR de 784 y una CPK también marcadamente elevada de 7248. En el ionograma tenía una hipernatremia de 165, con una hipercloremia de 119, anion gap también elevado de 27,8, con un ácido láctico de 2,85, un sedimento urinario completamente normal. Se le realizó una punción lumbar que vino no patológica. También se le realizó una resonancia nuclear magnética que no tenía, la verdad, en ese momento no se veía nada patológico. En un primer momento se hizo también un electroencefalograma que se realizó el registro en vigilia presentando un trazado de mediano voltaje con una frecuencia de 9 ciclos por segundo, con ondas alfa dominante, que la conclusión era que era un electroencefalograma con lentificación generalizada y una desorganización moderada, que es un hallazgo que la verdad no es específico, pero que también nos orientó a pensar otros ciertos diagnósticos
diagnósticos diferenciales. Con respecto a los diagnósticos diferenciales, lo primero que nosotros pensamos de urgencia es un paciente que viene con deterioro sensorio y fiebre, tenemos que pensar en una meningitis o encefalitis de origen infeccioso. Pero como el líquido cefalorraquídeo no fue patológico, luego vinieron los cultivos de gérmenes comunes y micobacterias negativas, y también le pedimos pruebas moleculares para neurovirus, los cuales también resultaron negativos, y en la imagen que nosotros hicimos no tenía un realce meningio, como que más o menos... ¿Perdón? Descartamos este diagnóstico diferencial. Bien. Con la fiebre 38,5, la alteración del sensorio, el antecedente que había recibido antipsicóticos en varias oportunidades, la CPK tremendamente elevada y la sudoración profusa, teníamos que pensar como un diagnóstico diferencial a tratar el síndrome neuroleptíco maligno. Este síndrome es una emergencia neurológica que se presenta como efecto adverso al recibir antipsicóticos. Principalmente está descrito con antipsicóticos de primera generación, como lo es el haloperidol, cosa que recibió nuestro paciente, pero también se describió de segunda generación, como la risperidona, que también lo recibió nuestro paciente. Típicamente lo que pasa es que los síntomas van a aparecer luego, durante la primera semana, luego de la administración del tratamiento antipsicótico. Se va a caracterizar por diaforesis, midriasis, agitación, que era lo que tenía nuestro paciente, taquicardia, también presente en nuestro paciente, alteración del sensorio, una inestabilidad autonómica que lo que sucede es que varía mucho la presión arterial con picos hipertensivos que después pasan a ser hipotensivos, temblor que es más marcado en las extremidades inferiores, puede presentar clonus, hiperreflexia y se asocia a veces con diarrea. Bien, con respecto al laboratorio, el síndrome neuroleptíco maligno se presenta con leucocitosis, acidosis metabólica con GABA aumentado, que lo tenía nuestro paciente, CPK marcadamente elevada, alteración de hidroelectrolíticas, principalmente lo que escriben son hipernatremias secundarias a, por ejemplo, la deshidratación, cosa que, si ustedes se acuerdan del laboratorio, nuestro paciente tenía 165, y también puede presentar injuria renal aguda. Esta puede ser secundaria a principalmente dos cosas. Uno, la deshidratación, porque por el deterioro del sensorio disminuye la ingesta de líquidos, y porque aumentan también las pérdidas insensibles producto del temblor, y además se puede producir por daño renal producto de la rhabdomiólisis. El tratamiento que hicimos una vez que sospechamos el síndrome neuroleptíco maligno fue, primero y principal, lo que más efecto hace es retirar los fármacos antipsicóticos, y se hacen medidas de sostén, como por ejemplo la corrección de la hipernatremia, el manejo de la falla renal y el descenso de la temperatura, que básicamente fue manejar las pérdidas, reponerlas como tal, que con las medidas que se instalaron en el servicio, la verdad que el paciente respondió bastante bien en cuanto al manejo del medio interno. Bien, pero ¿qué pasó con nuestro paciente? Esto fue, para que nos ubiquemos más o menos en tiempo, el paciente ingresó un viernes, y como todos sabemos qué es lo que pasa en el hospital el fin de semana, ingresó el viernes, se hizo el tratamiento que les comenté de el síndrome neuroleptíco maligno, y el paciente no respondía favorablemente en cuanto a que seguía febril y persistía con el deterioro del sensorio. Entonces nosotros ya habíamos descartado la meningitis o encefalitis de origen infeccioso, y más o menos que luego, normalmente lo que se ve en el síndrome neuroléptico es que una vez retirado los fármacos antipsicóticos e instaurado el tratamiento de sostén, se supone que debería por lo menos no persistir febril, cosa que en nuestro paciente persistía febril con una fiebre que no respondía adecuadamente a los antitérmicos que usamos en la sala, y el deterioro del sensorio persistía. Entonces se nos plantearon como otros dos posibles diagnósticos diferenciales la enfermedad de Creutzfeldt-Jakob y la encefalitis autoinmune. Bueno, frente a los dos posibles diagnósticos, lo que se hizo fue repunzar al paciente. Por un lado se tomó una muestra que fue enviada al Hospital Fleming de la proteína 1433. Esta es una proteína que, si bien va a ser inespecífica para la enfermedad de la encefalopatía por priones, sí nos habla de muerte neuronal
Y lo que nos va a hablar un poco es a nivel del pronóstico del paciente, dado que si esta sí es positiva, es de peor pronóstico para el paciente. Por el otro lado, sí se mandaron también los anticuerpos de encefalitis autoinmune. Estos fueron enviados al Hospital Durán, de Capital Federal. Bien, un poco para hablar de lo que es la enfermedad por priones. Esta se trata de una enfermedad neurodegenerativa con un periodo largo de incubación, pero sí que una vez que aparecen las manifestaciones clínicas, la evolución sí va a ser progresiva. La fisiopatología de la enfermedad por priones se consta de que tenemos la proteína que va a interactuar a nivel de lo que son las membranas neuronales. Esta va a interactuar en lo que son los canales iónicos, impidiendo la neurotransmisión, creando un ambiente proinflamatorio con la destrucción y autofagia de todo lo que es las neuronas. Bien. El diagnóstico confirmatorio de la enfermedad por priones se realiza mediante la necropsia, y uno lo que va a visualizar va a ser justamente las lesiones espongiformes que se pueden ver en la imagen de la anatomía patológica. Pero sí uno lo que puede hacer frente a este paciente es tener criterios clínicos y test diagnósticos que nos van a hablar de un posible o un probable diagnóstico. Como criterios clínicos tenemos lo que es la demencia progresiva, las mioclonías, alteraciones visuales o cerebelosas, y también lo que es el mutismo acinético y las mioclonías, acinéticas. Y por el otro lado de los test diagnósticos contamos con tres. Por un lado lo que es el electroencefalograma, que va a dar las ondas como tenía el paciente de identificación, y por el otro lado tenemos lo que es la resonancia magnética, que va a demostrar unas lesiones características que se van a apreciar en T2 como en FLAIR, que va a mostrar un realce a nivel de lo que es el putamen o el caudado, y si no, un realce de forma bilateral en ambos hemisferios. Bien, con respecto al paciente, nosotros nos encontramos frente a dos criterios clínicos. Teníamos el mutismo y esta demencia progresiva, y sí teníamos uno de los test diagnósticos, que en este caso es el electroencefalograma, que nos apoyaban un poco más sobre el diagnóstico, y nos quedaba pendiente el resultado de la proteína 1433, que nos daría un punto más para un probable diagnóstico. Bien, bueno, como había comentado mi compañero, volviendo al caso clínico, el paciente no estaba evolucionando bien, así que deterioró el sensorio, por eso pasó al servicio de terapia intensiva. En ese contexto recibimos el panel de anticuerpos que mandamos en líquido cefalorraquídeo al Hospital Durán, y vino positivo el antirreceptor N-metil-aspartato, confirmándonos así un diagnóstico de encefalitis autoinmune. Lo que se hizo frente a esta situación es comenzar con tratamientos con corticoides. Se hicieron 5 pulsos de metilprednisolona endovenoso. Esto fue en el servicio de terapia intensiva, y después, como el paciente no mejoraba, se pasó a una segunda línea, que fue el tratamiento con rituximab. Bueno, a modo de definición, a grandes rasgos, la encefalitis autoinmune es la inflamación del cerebro causada por el sistema inmunitario que ataca el tejido cerebral. Hay distintos tipos de encefalitis autoinmune que incluyen síndromes asociados con anticuerpos contra proteínas de superficie celular, sinápticas, neuronales o intracelulares. Con respecto a este tipo de encefalitis autoinmune, que fue el anticuerpo que vino positivo para nuestro paciente, que es el antirreceptor N-metil-aspartato, se da entre 5 a 10 por cada 100.000 habitantes por año, es decir, es baja la frecuencia. Dentro de la encefalitis autoinmune, este tipo de anticuerpo es de las más frecuentes, y dentro de los factores desencadenantes documentados se encuentran el teratoma de ovario y la infección por herpes simple. Es importante descartar siempre una neoplasia porque suele presentarse como un síndrome paraneoplásico. Ahora después voy a contar un poquito cómo sería el manejo o cómo es la sospecha, pero siempre es importante descartar un proceso primario. Según el Consenso Argentino de Diagnóstico y Tratamiento de Encefalitis Autoinmune en Adultos del 2025,
hay ciertos criterios diagnósticos. Hay uno que es importante, que es obligatorio básicamente, que es excluir otras causas, como fue lo que comentaron mis compañeros, una meningitis, exclusión como infecciones, trastornos metabólicos o exposición a sustancias tóxicas. Después tenemos criterios específicos y criterios sensibles. El que es altamente específico es la detección de autoanticuerpos, que fue como tuvimos con nuestro paciente. Después, la evidencia de inflamación del sistema nervioso respaldada por pleocitosis en líquido cefalorraquídeo, hallazgos anormales en resonancia o alteraciones en el electroencefalograma, como también tenía nuestro paciente. Después hay criterios que son sensibles, como por ejemplo que sea un inicio subagudo, menos de 3 meses, de alguno de los siguientes: déficit de memoria operativa, un estado mental alterado y síntomas psiquiátricos. Y después que tenga nuevos hallazgos focales en el sistema nervioso central, como crisis epilépticas, trastornos del movimiento o disfunción autonómica. Es importante también destacar que la encefalitis autoinmune se puede diagnosticar solo con criterios clínicos, como que a veces no tenemos el autoanticuerpo para confirmarlo, pero clínicamente se puede diagnosticar. Esto resalta la importancia de reconocer ciertos patrones clínicos típicos que evidencian inflamación en el sistema nervioso central, fundamentalmente en etapas iniciales de la enfermedad. Los distintos tipos de anticuerpos afectan distintas zonas del cerebro o del sistema nervioso central. En este caso vemos en la segunda columna se encuentra el anticuerpo que tenía positivo nuestro paciente, que es el anti-N-metilespartato, que afecta la corteza extralímbica, está marcada en amarillo. En lo que sería la clínica hay al inicio síntomas prodrómicos que son súper inespecíficos, como fiebre, cefalea, diarrea, síntomas urinarios bajos. Después va progresando de 1 a 2 semanas. Hay síntomas de periodo intermedio, como cambios cognitivos conductuales, confusión, desorientación, la vida afectiva. Hay síntomas psiquiátricos, como por ejemplo tenía nuestro paciente que lo catalogaron como un brote psicótico, con ideas delirantes, paranoides, alucinaciones. También alteraciones en el lenguaje, como tenía nuestro paciente, por ejemplo, mutismo. Y después hay síntomas tardíos que a menudo se asocian con alteración de la conciencia, ya si esto no lleva a un tratamiento evoluciona mal, y el paciente puede tener convulsiones, alteración del movimiento, inestabilidad autonómica como desregulación de la temperatura, de la presión arterial, hipoventilación y arritmias cardíacas. Bueno, entonces, ¿cuándo sospecho esta patología en un paciente que tiene un trastorno cognitivo conductual? Básicamente en un paciente que sea joven, que tenga alteraciones cognitivas que son atípicas, severas, desproporcionadas, un compromiso de nivel de conciencia con un curso fluctuante, puede llegar a tener crisis epilépticas, movimientos anormales. También hay que sospecharlo cuando hay rápida progresión o los síntomas son refractarios a la medicación convencional o tienen hipersensibilidad a los neurolépticos. Pueden desarrollar un síndrome neuroléptico maligno, que fue uno de los diagnósticos diferenciales que nos planteamos también. Pueden tener rigidez, rhabdomiólisis, acaticia. El cuadro anímico conductual es atípico, polimorfo y puede incluir un síndrome catatónico. Puede haber antecedentes de neoplasia previa o en curso, no necesariamente tiene que haber, pero puede ser que haya porque se relaciona como comenté previamente. Y también tenemos estudios complementarios que muestran alteraciones específicas o sugestivas de encefalitis autoinmune, como cambios en resonancia o en el electroencefalograma. Bien, en esta imagen también lo sacamos del consenso argentino de diagnóstico y tratamiento de encefalitis autoinmune en adultos. Lo que vemos son los hallazgos típicos en resonancia y en el electroencefalograma, más que nada en el anticuerpo que vino positivo a nuestro paciente. Lo que leímos es que al principio muchas veces es normal, suele ser normal la resonancia, como por ejemplo la que tenía nuestro paciente, pero puede haber alteraciones en la corteza hipocampal, hiperintensidades en T2 y en FLAIR en las regiones extralímbicas. Entonces, por ejemplo, ¿cómo nos manejamos con un paciente que sospechamos encefalitis autoinmune? Lo más importante, que es lo que fuimos charlando durante toda la presentación, es la clínica. Lo que hay que hacer es una resonancia y un laboratorio. Entonces, según si tenemos alteraciones típicas en resonancia y ya descartamos otras etiologías, como comenté antes, el diagnóstico obligatorio es descartar otras patologías más frecuentes. Entonces, cuando pienso esto, pido el panel de anticuerpos, hago una punción lumbar, hago un electroencefalograma y enseguida tengo que iniciar el tratamiento empírico, porque si el paciente sigue evolucionando, la verdad es que puede terminar mal.
Una vez que identifico el anticuerpo, hago el tratamiento específico. Si la resonancia es normal y no tengo ninguna alteración, la verdad, específica, y descarto otras etiologías, bueno, hago una punción lumbar, hago un electroencefalograma. Si esto llega a ser sospechoso de encefalitis autoinmune, ahí recién pido el panel de anticuerpos e inicio el tratamiento empírico. Entonces, básicamente es clínica, imagen, descartar, digamos, el laboratorio y solicitar el panel de anticuerpos. O sea, siempre hay que sospecharlo para poder solicitar el estudio. En cuanto al tratamiento, bueno, hay formas severas y formas no severas. Las formas severas requieren el ingreso a unidad de cuidados intensivos. Se tratan ambas dos con pulsos de corticoides, que fue lo que hicimos con nuestro paciente. Se usa metilprednisolona 1 gramo de 3 a 7 días. En los casos severos hay que considerar sumar plasmaféresis o inmunoglobulina. Si tiene buena respuesta, se mantiene el corticoide oral hasta recibir el resultado de los anticuerpos. Y si es insuficiente, luego de 5 a 10 días, bueno, pasamos a la segunda línea, que es rituximab, que es lo que justamente pasó con nuestro paciente. Nuestro paciente estaba en terapia intensiva, iniciamos pulsos con corticoides, no mejoraba, así que pasamos al rituximab, que hizo 2 ciclos. Y con eso la verdad es que tuvo buena evolución. Queríamos mostrarle, esta es una foto del paciente, del antes y el después. La verdad es que esta es una de las visitas que nos hace él y está mucho mejor. La evolución clínica fue impresionante y queríamos presentar este caso y compartirlo con ustedes porque la verdad es que es poco frecuente y generalmente a veces se suelen catalogar a los pacientes como psiquiátricos cuando a veces tiene una causa orgánica, entonces siempre hay que pensarlo para poder diagnosticarlo y así tratarlo y darle calidad de vida al paciente.